Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast del Faro Educativo Hablemos de Política y Educación. En el sexto episodio de esta temporada, con el cual cerramos la temporada, conversamos con Alma Maldonado a propósito de su libro La escuela que necesitamos, pasos urgentes para mejorar la educación en México. En su libro, Alma nos lleva de la mano por cada nivel y tipo educativo, destacando sus principales retos y colocando propuestas para su atención. Alma nos dice que hay que mirar la educación y la escuela con esperanza. El Faro Educativo de la Ibero es un observatorio ciudadano cuyo objetivo central es la generación de diálogos informados sobre los alcances y retos de la política educativa, así como la promoción de una ciudadanía democrática. Buen día, gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast del Faro Hablemos de Política y Educación. Esta temporada hemos tenido una serie de entrevistas con colegas para hablar sobre el programa sectorial de educación, como el mapa de ruta de la política, pero también sobre su seguimiento, eh, cómo desde la ciudadanía, desde la academia, podemos hacer esta valoración de la política pública, de lo que está pasando en materia educativa. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy querida y especial, Alma, qué bueno tenerte en el podcast. Para recordarles, bueno, Alma es académica del DIES Investar, tiene más de 25 años de trayectoria en la investigación educativa, es doctora en educación superior por el Boston College, es licenciada en pedagogía por la UNAM, tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, y tiene muchas publicaciones, es editora y responsable del blog Distancia por Tiempos, de la revista Nexos. Y bueno, hace un par de años nos regaló un libro que por eso le invito hoy a participar, porque me gustaría mucho conversar con ella sobre ese libro, que se llama La escuela que necesitamos, pasos urgentes para mejorar la educación en México. Entonces, bueno, Alma, con este episodio cerramos esta temporada y pues nos gustaría mucho que nos cuentes. Sabemos que hablas de por qué fallan las políticas, qué se necesita, como las prioridades desde distintos niveles educativos. Entonces, nos gustaría que nos cuentes cómo surge la idea de escribir este libro, para quién lo pensaste. Bienvenida, Alma. Adelante. Hola, Arce. Siempre un verdadero gusto estar aquí en el podcast del Faro, conversando contigo, con tu audiencia. Entonces, pues un gran gusto y gracias por la invitación. Bueno, como bien señalas, publiqué este libro que formaba parte de esta colección que nuestro colega Jorge Javier Romero estaba coordinando. Pues la idea era sacar estos libros con distintas temáticas y distintos abordajes de temas, digamos, importantes socialmente. Y la serie se llamaba o se llama Utopía, que tiene que ver con la utopía, pero más concreta y más realizable, digamos, ¿no? Entonces, pues a mí me contactan para pedirme el texto sobre educación. Em, Era un gran reto porque era escribirlo todo sobre el tema educativo, era también, pues dirigirlo a un público general, ¿no? A personas que no necesariamente tienen que ver con el ámbito de la investigación educativa o que son especialistas, sino era un panorama como amplio de por dónde tendríamos que empezar, ¿no? Si quisiéramos meterle duro al tema educativo y con seriedad. Y entonces así me lo fui imaginando. Tenía muy poco tiempo para escribirlo porque en ese momento estaba la Feria Internacional del Libro, que había que presentarlo. Entonces me dieron un plazo corto, sí fue un gran reto. Quizás el primer cuestionamiento era si lo escribía por problemas o por temas, grandes temas, o si lo escribía por niveles educativos. Entonces al final decidí que mejor me iba a ir por niveles. Por lo tanto, el reto era pues empezar desde educación inicial y terminar en posgrado, cosa que, bueno, ya de por sí es complicado porque además pues yo conozco más unos niveles que otros,
pero consideré que eso podía ser algo atractivo del libro, ¿no? Tratar de abarcar todos los niveles, hablarle a todos los públicos. Como lo digo en el libro, una cosa que siempre sucede con nuestros temas educativos es que, pues, es algo de lo que podemos hablar con la gente, porque las personas han ido a la escuela. Y entonces, pues, todas tienen una opinión, ¿no? De qué es un buen maestro, de qué es una buena escuela, buenas experiencias, malas experiencias. Y en ese sentido, pues, nos permite establecer un diálogo, ¿no? Las personas recuerdan cosas de su paso con la escuela, no solo los que ya estudiamos propiamente la educación. Entonces, bueno, me centré en la escuela, ¿no? Justamente, o sea, no es que no me importe la educación no escolarizada, pero bueno, creo que tenía que ir más o menos cerrando algunos de los temas, entonces quedó como esto, ¿no? Como un libro que ofrece un panorama por distintos niveles educativos y que va, pues, voy tratando de ir mezclando un poco, ¿no? Entre mis propias vivencias, lo que pude haber platicado con personas que yo considero claves en cada nivel que me fueron dando pistas, ¿no? Sobre todo corroborando si estaba yo abordando las cosas importantes, porque como digo, bueno, pues es muy difícil que alguien conozca todos los distintos tipos educativos, ¿no? Pero bueno, ese fue el reto, ese fue el libro, ese fue el marco y creo que en general, pues, es lo que logré presentar. Sí, eso es muy interesante y qué padre que nos cuentas que fue pues tu decisión, ¿no? Cómo organizar tantos temas, ¿no? Todos los niveles, tantos problemas, ¿no? Tenemos un bowl de problemas enormes que resolver, no solo en materia educativa, en muchos ámbitos, ¿no? Pero algo importante de tu libro, y ahorita hablabas de que es enfocado más en la escuela, ¿no? Porque lo educativo, bien señalas, es más amplio, ¿no? Y está lo no escolarizado, y está la familia, y está otros actores que juegan un rol importante. Recorres todo el sistema, entonces, y nos vas dando datos, ¿no? Es un libro que se lee, como dices tú, para un público amplio, ¿no? Especializado, pero también para un público no especialista en educación, lo cual una gran ventaja, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a a los contenidos, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son, ya que hiciste todo este análisis, los niveles con más problemáticas, ¿no? Y que nos pudieras ir contando en dónde sientes que están las cuestiones más urgentes que atender, ¿no? Porque tenemos para aventar cosas y problemas, ¿no? Y nuestra cobija presupuestal es chiquita, ¿no? Nunca alcanza para resolver todo. Entonces tú has trabajado sobre todo, bueno, pues como editora del blog, recibes y lees y dictaminas, lees artículos de todos los problemas, de todos los ámbitos, de todos los niveles, ¿no? Entiendo que buena parte de tu trabajo también ha sido en tema de educación superior, de ciencia y tecnología, pero bueno, sé que eres una conocedora del sistema, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo decidiste, ¿no? Organizar esto, ¿no? Si te decías que tuviste que delimitar, ¿no? Temas y corroborar que estabas abordando lo más importante o no. ¿Cómo fue, cómo tomaste estas decisiones para organizar tu libro y y qué nos dices de cada nivel, Alma? Sí, no, pues muy, muy buena pregunta. No sé si soy una conocedora del sistema, pero intento por lo menos tener un amplio espectro, ¿no? Y como lo voy contando en el libro, creo que el trabajo en el blog me entrenó muy bien también, ¿no? Porque en efecto, pues trato de estar más o menos al pendiente de qué está pasando, de cuáles son los temas, ¿no? En distintos instituciones, niveles, etcétera. Una cosa muy importante que yo aclaro en el libro, eh, sobre todo porque tú lo mencionas ahorita, es que yo doy por sentado, porque a mí lo que me pidieron es, tienes que ser optimista en este libro. Yo en general me considero una persona pesimista, entonces ese fue otro reto, ¿no? Así de, chin, ¿cómo voy a poner esta cara optimista y eliminar la cara pesimista? Entonces, tratando de decir, bueno, ¿qué podría hacer yo? ¿No? También en el libro voy contando que esto se da en el contexto
de las discusiones y los debates de la campaña presidencial, última en México. A mí me frustró mucho cómo se discutió educación, ¿no? Todos los candidatos, todas las candidatas, todo lo que se dijo, pues, era muy frustrante para alguien que quiere, ¿no? Que mejore el tema educativo, ¿no? Las cosas que se decían y dónde se centraba la discusión. Entonces, yo doy por sentado en el libro que no estoy discutiendo el tema presupuestal ni financiero, ¿no? Porque si no, pues ya yo me hubiera quedado. Y tú bien lo sabes, Arce, ¿no? Yo hubiera dicho, pues necesitamos más dinero y no hay dinero y bueno, ya, fin de la historia, gracias. Pero bueno, no se trataba de eso. Entonces, en el libro doy por sentado que si hubiera un verdadero interés, si hay efectivamente dinero, ¿dónde podríamos irnos centrando en distintos temas, ¿no? Entonces, por niveles es interesante. Yo creo que una de las cosas más relevantes, pues, es con lo que abro, que es la educación inicial. Y menciono la paradoja de que aunque la investigación educativa es donde nos dice que hay que hacer más cosas, es donde menos hacemos nosotros y todo el mundo, ¿no? Por muchas razones, em, quizás tienen que ver con este tema de que son muy pequeños, son niños, ¿no? No son votantes, entonces no es muy visible políticamente, ¿no? A tener una estrategia de educación inicial. Entonces voy poniendo sobre la mesa el tema tanto legal, ¿no? De si es obligatoria o no la educación inicial en México, cómo está planteada, y luego decir, híjole, necesitaríamos hacer una fuerte campaña para mejorar sin duda la atención a los niños y niñas, bebés en este caso, ¿no? De 0 a 3 años. O sea, sería fundamental tener una mirada y una política transversal al respecto, ¿no? Que atraviesa salud, pero también educación y muchas otras cosas que también son cuidados, familia, ¿no? Madres trabajadoras. Entonces, pues empiezo por ahí, ¿no? Diciendo, tendremos que estar atendiendo esta situación, porque además, pues la evidencia nos dice que ahí se marcan muchas diferencias muy importantes. Entonces, si no atiendes desde ahí, pues, ¿qué va a pasar, después con niños y niñas que ya empezaron con muchas deficiencias desde ese momento? Que deficiencias que hay maneras de resarcir, ¿no? Como el tema simplemente de la alimentación, de complementos alimenticios que se podrían dar y que otros países lo han hecho. Tampoco es nada imposible. Entonces, em, bueno, voy un poco por ahí. En preescolar discuto un tema que a mí me gusta mucho, que es este asunto de la alfabetización, ¿no? De la presión que existe en algunos sectores porque los niños y niñas aprendan rápido a leer, escribir. Es algo que he comentado mucho con mis colegas ahí en el DIE y otros colegas que trabajan en preescolar, y de que pues deberíamos de centrarnos en el tema del juego. Sin duda el juego debería de ser fundamental, deberían de ser como la parte prioritaria, la socialización. Este libro se escribe después de la pandemia. Yo creo que ese es otro de los ejes que está presente en todos los niveles, ¿no? Pero lo que me contaban profesoras, amigas de preescolar, de cómo los niños llegaron con tantas carencias de socialización, o bueno, de estos procesos, es tremendo, ¿no? De ni siquiera saber agarrar un lápiz, de estar llorando todo el tiempo, pues porque vivieron la pandemia, ¿no? Y porque no estaban acostumbrados entonces a ver a más niños, a jugar y todo lo que da el juego, pues es fundamental, ¿no? Y bueno, luego así me voy a la primaria. Sí me meto al tema un poco del sindicato, no tanto, porque bueno, no es un libro propiamente para hablar de ese tema, pero creo que sí hay cosas de la escuela primaria que se tienen que revisar y mejorar y que no estamos haciendo en México, ¿no?
señalo lo que ya lo hemos dicho muchos colegas, ¿no? En el nivel secundaria, el descuido que tiene este nivel, lo difícil que es lidiar con estos jovencitos que están en plena explosión hormonal, ¿no? Tema de la violencia, sale ya en secundaria, hablando, recuerdo una entrevista con una directora de una secundaria que me contaba pues, la situación tan fuerte que estaban viviendo, ¿no? De cómo mediar, ¿no? Entre la violencia social, la violencia dentro de la escuela y al mismo tiempo, pues todo lo que están viviendo los jóvenes de estas edades, que es algo muy fuerte, ¿no? Y luego me voy al bachillerato. Pues ahí ya voy abordando, por ejemplo, uno de los temas que también está presente en educación superior, que es el asunto de los profesores y las profesoras, ¿no? Que dan clases en los bachilleratos y que normalmente son clases por horas, sin condiciones favorables de trabajo, que eso evita mucho que haya esta colegialidad que podría ser muy importante entre profesores y profesoras, ¿no? Porque pues yo voy y doy una hora y ya no me importa lo demás y veo cómo sobrevivo y esto, pues son condiciones muy difíciles de trabajo. Encima lidiar pues, con eso, con jóvenes que están también en edades complicadas, ¿no? Por ahí tocó pues el tema del acoso, que no es que no existe en otros niveles, ¿no? Pero ahí ya es también más fuerte. Y luego pues ya me voy a educación superior, que por ahí una amiga que leyó el libro, que con la que estudié en la UNAM, me decía, pues fue la parte más aburrida de tu libro, ¿no? Y yo creo que tiene razón, porque quizás como es el nivel que yo trabajo más, pues quizás era como más difícil, ¿no? ¿Cómo le entro a este nivel? Pero bueno, ahí hablo del tema de profesores, el tema sobre todo de la relevancia de la educación superior. ¿Qué va a pasar con esto en un futuro? Porque, pues, como digo, bien, venimos de la pandemia, hay muchos cuestionamientos sobre qué tan relevante o importante es la educación superior, qué estamos enseñando en las escuelas. Marco un punto muy importante que es la poca flexibilidad que tiene nuestro sistema, ¿no? Para poder transitar de una cosa a otra cuando tienes que elegir muy tempranamente una vocación profesional y pues es algo bien difícil para los jóvenes y las jóvenes de esas edades, ¿no? A veces, nuestro propio sistema tienes que hacerlo, desde bachillerato, ¿no? Con el IPN, por ejemplo, que tienes que a los 15 años decidir en qué área vas a centrarte. Eso me parece muy fuerte, ¿no? Y que quizás tendremos que estar ya pensando en cómo flexibilizar estos modelos, en tener bancos de créditos, ¿no? Para que los estudiantes se transfieran, se muevan, un poco como lo hace el sistema estadounidense o ahora el europeo con 3 años, ¿no? Y es todo un cambio. Y nosotros estamos, pero fuera de la situación. Absolutamente, ¿no? Estaba comentando el otro día con una colega, con la hija, que su hija se va a estudiar a España. Le dije, ¿ya sabe qué carrera va a estudiar? Me dice, el primer año tiene toda la posibilidad de hacer un tronco común que luego la lleve a que lo que ella decida, ¿no? Y aquí estamos, tienes que tomar decisiones muy joven, ¿no? Y Muy entonces, joven, pues, pero además lo que genera la frustración, esto lo he hablado con colegas de otros países de América Latina, porque en general América Latina somos muy inflexibles, pero que empujemos tan rápido a la especialización para que después el campo laboral te penalice o no te premie esa penalización, ¿no? Entonces yo terminé una carrera de 4 años de algo, pero voy a trabajar en una cosa para lo cual no necesitaba esos 4 años. Eh, qué necesidad, ¿no? Estamos, pues eso, generando un ciclo de mucha frustración también, me parece, y bueno, aquí se abre el debate, por supuesto, ¿no? De entonces quién debería de tener estas especializaciones y entonces puede ser un poco injusto porque si yo no tengo las condiciones, entonces yo nunca me voy a especializar. En fin, son estas tensiones que existen
en esto, ¿no? Y bueno, luego hablo del posgrado, por supuesto, que pues, también es todo un tema en México. Estamos con una sobresaturación o, bueno, saturación de posgrados privados, de calidad cuestionable, ¿no? Y también públicos, ¿no? Porque precisamente no tenemos absorción laboral para muchos de estos jóvenes que pues le apostaron a especializarse, a trabajar en esto y que después, pues nuestro campo laboral no tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, y bueno, luego cierro el libro con ahí unas reflexiones finales, tiene que ver con la IA un poco, porque yo digo que yo usé algunas herramientas para irme ahí ayudando con el libro, lo voy contando más o menos que usé. Si comparo lo que era cuando yo lo trabajé, lo que hacían las herramientas con lo que hacen hoy, pues ya es distinto, ¿no? Yo siempre digo, concluyo el libro diciendo, la IA no pudo haber escrito este libro. Pues en ese momento era una conclusión, asertiva. Ahorita ya no sé, ¿no? Porque ya está cada vez más potente. em, y bueno, pues este tema, ¿no? De las pantallas, de la IA, termino un poco con esa reflexión. Entonces, más o menos es el recorrido. No estoy centrándome en alguna sola cosa, pero creo que sí voy ahí mencionando algunos temas, ¿no? Perfecto, bueno, preguntas, varias preguntas, ¿no? La primera me encantó esto que dijiste, me pidieron que fuera optimista y me ha costado trabajo, me costó trabajo porque siempre he sido pesimista. Eres muy crítica, ¿no? Y eso es algo muy, muy padre, ¿no? Que eres crítica del sistema, ¿no? Entonces ves los puntos sobre las IES y entonces eso es muy valioso desde un punto de vista, pues desde incluso de la evaluación de la política, ¿no? Porque hay que mirar qué no está funcionando, qué se puede mejorar. Pero bueno, cuéntame cómo lo lograste, lograste ser optimista, ¿no? Porque a mí ese es un tema que me atraviesa constantemente, ¿no? Eh, de pronto hay tantos problemas en el país, ¿no? Y en materia educativa, que de pronto es como la sensación de hay que voltear a ver cosas donde sí están funcionando, ¿no? No sé, yo tengo en el Faro tenemos un blog de buenas prácticas docentes donde se sistematiza, bueno, nos llegan documentos a partir de un ejercicio que se hace con varias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces es interesante ver cómo los profes están en el ámbito micro, ¿no? Haciendo cosas para cambiar su realidad, ¿no? En su escuela, en su salón, ¿no? Y hay otras iniciativas, ¿no? Ahorita quisiera hablar del tema de evaluación, ¿no? Que de pronto somos muy pesimistas, pero justo a la raíz del cierre del INEE y luego de Mejoredu, pues ha habido iniciativas locales bien interesantes, ¿no? Que a falta de datos a nivel nacional, pues han generado estos ecosistemas evaluativos estatales que me parecen muy padres, ¿no? No es suficiente, pero ahí van, ¿no? Ujú. Entonces, eh, se puede ser eh, optimista, Alma. ¿Cuál es tu conclusión después de haber hecho este trabajo? Esa sería la primera pregunta. Y hablabas de, bueno, dices, no me enfoco mucho en el sindicato, porque evidentemente, pues, voy a hacer un libro muy extenso, no hablar de tantas y tantas cosas, pero podemos cambiar la escuela, como tú dices, escuela que necesitamos, sin cambiar la relación que tiene nuestro sistema educativo con el sindicato. Son dos preguntas fuertes, por donde tú quieras entrar. Sí, bueno, primero la del optimismo y pesimismo. Yo, una conclusión a la que he llegado que me ha ayudado mucho es que si estudiamos educación, somos optimistas. O sea, y si no, pues entonces ya dedícate a otra cosa, porque realmente quienes estudiamos y quienes nos preocupamos por el tema educativo, pues es porque creemos que la educación puede ser esa diferencia, ¿no? Y que es muy importante y que puede cambiar vidas y que puede, pues eso, ¿no? Transformar sociedades inclusive. Entonces creo que, aunque yo diga soy en general pesimista, pues estudio educación, entonces eso me hace optimista, quiera o no. Y yo creo que eso es algo importante de también asimilarlo, ¿no? Porque este,
como quien estudia este fenómeno, ¿no? Y, ¿lo logré? Yo creo que sí, porque al final lo que me pedían era, pues, trata de ofrecer alternativas que si se aterrizan pudieran realmente cambiar las cosas, ¿no? Entonces, pues, yo me lo imaginé y dije: "Bueno, pues, cosas realistas", por supuesto, no me puse ahí a inventar, escenarios que no, no son viables de ninguna manera, pero cosas que con voluntad política, cosas que con una visión de Estado, cosas que no son imposibles y que se pueden hacer. Entonces, creo que sí, eso es el ejercicio. Y la verdad es que, pues, es muy fácil, ¿no? Porque es un libro, no es un programa de gobierno, no estaba haciendo yo, ninguna campaña de nada, no estoy firmando ningún compromiso, ¿no? Entonces, pues, creo que sí me permití decir, a ver, ¿qué sí se podrían moviendo estos hilos, qué se podría cambiar, ¿no? ¿Cómo podríamos? Y creo que sí, en ese sentido, pues lo intenté. Y la segunda pregunta sí está muy difícil, ¿no? Yo creo que no, o sea, con el sindicato como lo tenemos actualmente, querer cambiar cosas, no se podría, ¿no? Pero eso no significa que tendría que desaparecer, ¿no? El sindicato. Yo creo que tendremos que buscar puntos de negociación de alguna manera, ¿no? Pues con el apoyo también de grupos sociales, pues intentarlo, ¿no? Se intentó la reforma de Peña, obviamente no funcionó, ¿eh? Y fue un fracaso, pero buscar otras maneras. Yo también creo que es a veces falta de imaginación, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo podríamos lograr un punto donde los sindicatos entiendan que no pueden tener el control de las plazas? em, que a lo mejor va a haber, ¿no? Alguna forma de meter comisiones mixtas de algún tipo, pero hasta un momento, ¿no? No entregar el control completo. Creo que eso tendríamos que pensar. Digo, eso es también parte de la ventaja de no estar ahí en la hechura de políticas, ¿no? Pues no lo tengo que hacer yo, pero sí se me ocurre que debe de haber otras maneras, ¿no? Para, para eso, a lograr consensos más grandes. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Consensos sociales, consensos de Estado, que nos permitieran pues eso, apretar algunas tuercas, ¿no? Yo me lo imaginaba mucho el libro eso, como si aprietas algunas tuercas, a lo mejor sí se puede hacer cambios, que van a tener un impacto importante, ¿no? De hecho, hasta en algún momento pensé algo de tuercas con lo del nombre del libro, ¿no? Al final, es algo que deciden las editoriales, pero bueno, sí me lo imaginaba un poco así, ¿no? ¿Dónde podrías, si aprietas estas dos cositas, a lo mejor esto puede jalar de una manera más conveniente? Está muy interesante la idea de la tuerca. Oye, pero las tuercas, ¿quién las tiene que apretar? Porque aquí son como distintas capas, ¿no? De actores. Por un lado está el Estado, por otro lado están los docentes, por otro lado están las familias, por otro lado estamos quienes hacemos investigación. Ahí, ¿qué dirías, no? Y aparte, a partir de tu libro, ¿no? ¿Qué? Porque también hablas de que cada vez tenemos pues menos espacios, al menos nacionales, ¿no? Con la desaparición primero del INE hace 2 sexenios y luego de Mejoredo, que generaba investigación, desafortunadamente no se hizo pública por muchas razones políticas y quizá porque no gozaba ya con la independencia o autonomía constitucional que tuvo el instituto, ¿no? Pero generó investigación, ¿no? Y es una pena que desapareciera también esta otra instancia, ¿no? Eh, entonces hablas un poco de eso, ¿no? Cada vez tenemos menos elementos para conocer
cómo está funcionando el sistema, no tenemos una evaluación pública. Yo sé que la SEP ha estado haciendo ejercicios como de los ejercicios integradores de aprendizaje que arrancó Mejor Edu en su última etapa y que ya no fueron públicos. Entiendo que se estaban aplicando y que ya van ligados con la nueva escuela mexicana, pero no tenemos información pública de eso, ¿no? Entonces, la realidad es que no tenemos mayor información, al menos de resultados de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahí donde entramos, podemos entrar como distintos think tanks, investigadores, hacer como esta compensación, ¿no? Entonces, cuando piensas en las tuercas, cuéntanos un poquito qué actores, ¿no? Porque hay distintas capas. Y luego, nosotras, ¿no? Nosotros los que trabajamos en instituciones de investigación, en universidades, ¿cuál es nuestro rol, Alma? ¿Qué nos toca hacer? Sí, yo creo que las tuercas, pues, son distintas, ¿no? Y de distinto tamaño, y hay unas que no se pueden fácilmente, aflojar o apretar, ¿no? Están oxidadas o, yo creo que tiene que ver, pues, con cosas tan sencillas como, ejercer autonomía en los estados, ¿no? Algo que si hemos aprendido con este proceso de desaparición de los organismos federales, pues es que algunos estados sí ejercen esa autonomía, en la medida de sus posibilidades, de que su agenda política se los permita, pero lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de decir, ok, está el ámbito federal, pero yo en mi ámbito estatal, ¿qué voy a hacer? Tengo estas prioridades y las llevo a cabo, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Y como ese, pues hay otros. Yo creo que hay unas tuercas que son pertenecen directamente al gobierno federal, pero pues hay otras que sí pasan por la sociedad o por los colectivos o por ¿no? Los propios legisladores. O sea, es una pena, la verdad, que no ejerzan su autonomía pues, para decir, a ver, ¿cómo podemos mejorar el tema educativo? ¿Qué se puede hacer? Cuestionamientos, ¿no? Porque hay un partido hegemónico y pues, todos van hacia allá, pero bueno, yo creo que quedan ahí algunos espacios. Las propias instituciones, ¿no? Tienen agencia. eh, Pocas veces también vemos a estas instituciones ejercerla. em, pues como dices, ¿no? Estas prácticas que ustedes registran, pues son profesores o profesoras que deciden hacer algo, ¿no? Deciden que pueden aportar un poco en su pequeño ámbito o en su salón de clases y lo hacen. Em, Porque, bueno, ahí también hay toda una agencia que se puede ejercer y que no siempre se toma en cuenta, ¿no? Pero yo creo que hay varios espacios, también es de estarlos buscando, también a veces es muy cansado, ¿no? Yo creo que eso, también está ahí presente, pero eso no significa que no existan estas posibilidades y estos espacios que permite, pues, un sistema tan enorme como el nuestro. Fíjate, ahorita que decías, ¿no? La parte técnica. Tú eres analista de política, ¿no? Yo también, ¿no? Y sabemos que una parte es como la factibilidad técnica, otra la factibilidad económica, ¿no? De la lana, ¿no? Presupuesto. Y la tercera es la factibilidad política, ¿no? De la que nos habla este politólogo famoso, Domenico Mayone, ¿no? Entonces, cuando hacemos análisis de política educativa, pues también pensar en que pues, los actores están haciendo lo que les toca hacer, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos estos contrapesos, ¿no? Desde la sociedad civil para que se eleve el costo, ¿no? De no atender el tema educativo. Yo creo que ahí nos falta mucho por trabajar, Alma. No sé qué opinas, ¿no? Pero cada vez estoy más convencida de que no vamos a poder cambiar muchas cosas si no documentamos todo lo que sí se está haciendo bien, como bien dices en tu libro, y apelamos al optimismo, ¿no? De lo que sí, ahora sí, de los rudos y de los buenos contra los técnicos, los buenos, por decir algo, contra los rudos, ¿no? Ujú. Como en este campo, ¿no?
de disputa por los espacios. Entonces, tendríamos que estar trabajando de manera más, quizá más conjunta, más organizada, ¿no? Quienes estamos como en este afán de, de generar más información, de generar más espacios, más discusión, de elevar la discusión sobre el tema educativo, que no fue un tema en las campañas, tú bien lo dices, ¿no? E incluso en las encuestas preelectorales, ¿no? Cuando le preguntaban a los ciudadanos qué cosas les importaban más, pues estaba, por supuesto, el tema de la seguridad pública, no la economía, pero el tema de educación se iba como al octavo lugar, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos eso, no sé, ¿qué opinas tú? Será como un poco complicado, ¿no? Es como picar piedra, ¿no? Mucho picar piedra. Entonces, bueno, no sé cuál es tu opinión respecto a esto. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces, no? Concretamente, nosotras, nuestros colegas, nuestros amigos, que estamos trabajando temas y también hay polarización en nuestro ámbito, porque tenemos ideas distintas sobre si se está haciendo bien o no la política educativa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión a ese respecto? Antes de pasar a un par de preguntas más que quiero hacerte sobre tu libro. Sí, claro que sí. A ver, lo que dices de el interés por la educación, yo es algo que he pensado mucho y lo pongo en el libro, ¿no? Esta parte de que las personas valoran muy alto la escuela y la educación que reciben en México, ¿no? Cuando, pues, desde el punto de vista técnico, pues, podríamos decir, no, la educación está mal, no está muy bien, no están aprendiendo, no hay mecanismos de, rendición de cuentas, pero las personas valoran muy bien la escuela y hay un alta valoración de la importancia de la escuela, ¿no? Ese es un plano. Y entonces, como digo, pues una amiga decía, pues tiene que ver con que si tú descalificas la escuela, pues ya entonces calificas todo, ¿no? Si yo empiezo a decir, pues es que para qué va a la escuela mi hijo si está muy mala la escuela y no aprende, pues ya entonces también qué te queda, ¿no? O sea, no queda nada. Entonces creo que hay un plano ahí. Otro plano es, pues a lo mejor eso tiene que ver con la falta de conocimiento y de, pues una falta de pedagogía pública para explicar cómo deberíamos de valorar, ¿no? La educación, la escuela y entonces, quizás ahí, este, dar más elementos para que yo pueda decir, oye, la maestra de mi hija es buena o no es buena, ¿no? O cómo me involucro más, o cómo participo más, o que ese es un tema que está ahí presente también en el libro, que es la ausencia de participación social en la escuela, ¿no? Las personas no van a la escuela a colaborar, a participar, a enterarse, a ayudar, pues porque no tienen tiempo y no pueden o no quieren y son muchos factores, ¿no? Pero entonces son estos 2 planos, y el tercer plano, creo, tiene que ver con el tema de la comunicación y de los medios y lo que, pues, se dice de la escuela, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en junio, eh, pues, pasó la gran ola, ¿no? Del tema de la gente, las manifestaciones, el mundial, este, tú misma, yo, otros colegas, otras colegas, pues ahí estamos en los medios y les interesa, pero es un interés muy morboso, ¿no? Es un interés como de, a ver, ¿y qué pasó? ¿Y qué dijeron? ¿Y se van a ir o no? Y estamos ahí una semana, ¿no? Discutiendo. Y después nunca más. O sea, ahorita el tema educativo, porque también esto de los medios, pues es de instantes, ¿no? Y de coyuntura, y entonces ahora estamos en el tema del mundial y de los equipos y otros temas, ¿no? Entonces, pues así es muy difícil también formar una ciudadanía, pues más crítica, más consciente, más, ¿no? Que tendría que estar pues como fijando la mirada en estos asuntos, ¿no? Em, no sé, y no es un problema, por supuesto, exclusivo de México. Yo creo que estas cosas pasan en otros países.
otros con la ventaja de que tienen mejores sistemas educativos, entonces quizás no se tienen que preocupar por la educación, pero bueno, yo creo que ahí, pues sí, hay una cierta responsabilidad de todos los que están en estas discusiones públicas, ¿no? Estamos. ¿Qué podemos hacer? Pues, no sé, desde nuestros propios espacios, ¿no? No sé, lo que tú haces en el Faro, lo que yo hago en el blog, uno que otro espacio que están ahí como tratando de informar públicamente de temas educativos, que no solo es la coyuntura, ¿no? Sino es estar como eso, mostrando, pues eso es algo, es un granito, ¿no? Yo creo que por supuesto se necesita mucho más, pero también como autocrítica me parece que hay a veces como mucho temor de los propios colegas, ¿no? A salir a medios, a hablar, a opinar, porque pues somos como más bien como reservados, ¿no? Entonces, pues no, yo mejor no opino de eso, no, o sí opino, pero no públicamente, ¿no? Y pues eso tampoco creo que ayuda. A mí me da un poco de risa a veces cuando pienso en algún tema que quiero para el blog y le pregunto a alguien si se animaría a escribir sobre tal cosa y entonces me dicen, no, yo no estoy acostumbrada a escribir artículos pequeños, ¿no? Y para un público en general, pues no, ¿no? Pues, nos falta también romper esa parte, ¿no? Pero sí creo que es pues un conjunto de cosas aquí que se entremezclan. Sí, claro, porque si quieres movilizar, ¿no? Opiniones, ¿no? Y hablar más de la educación, como tú dices, ¿no? De las familias que agradecen, ¿no? Y que la escuela es un espacio seguro, lo vimos en pandemia, ¿no? Como un espacio seguro, ¿no? Al que había que volver, ¿no? Con todo y sus defectos y sus retos y sus limitaciones, ¿no? Pero si no, si quienes tenemos como más datos, más análisis macro, no generamos esta crítica quizá constructiva, ¿no? Pues va a ser difícil, ¿no? Involucrar más a la sociedad en general. Bueno, otra cosa, ¿no? Para ya ir cerrando, la verdad es que, pues súper recomendable tu libro. Yo lo pedí por Amazon, ¿no? Y es un placer leerte y pues, toda esta parte, ¿no? Todo este análisis que haces ambicioso, ¿no? De todo el sistema por niveles, ¿no? Es ambicioso, pero yo creo que está muy bien logrado y me gusta, ¿no? Que nos das un panorama general del sistema, ¿no? De sus retos y de posibilidades. Hablabas al final, ¿no? Del tema de la IA, ¿no? De 2 años para acá, como bien dices, han cambiado muchas cosas. Casi que la IA ya te puede hacer los papers. Y, y hay un reto ahí, ¿no? Retos que me imagino van a abrir más brechas, ¿no? Entre quien tiene acceso y tiene capacidad para aprender, pagar y usar la IA, ¿no? Y quien está lejos de esa realidad, ¿no? Antes era el internet, ¿no? La señal, ¿no? Este, o los equipos, ¿no? Las tablets, las computadoras, los teléfonos inteligentes. Pero ahora es un paso gigantesco el que se dio, ¿no? O sea, una explosión de la IA que nos hace pensar pues van a desaparecer algunas carreras. Hace rato hablabas de las credenciales, ¿no? Ahora son las microcredenciales lo que va a contar más, ¿no? Quizá hasta la universidad como la conocemos va a desaparecer, ¿no? Bueno, se anticipa eso, no lo sé, no tengo la bola del futuro, pero ¿qué retos ves para la escuela a partir de esta explosión de la IA y a 2 años de distancia, ¿no? De que publicaste este libro. Esa sería mi penúltima pregunta. Claro. Híjole, bueno, yo también hago investigación, por supuesto, en educación superior sobre todo. Entonces, ahorita estoy en un proyecto que estoy coordinando con algunos estudiantes, con mi auxiliar de investigación, sobre IA en educación superior, ¿no? Porque desde ese momento del libro que yo escuché a un podcast, el New York Times, un escritor que dijo, pues, usé la IA para que me ayudara a hacer el libro.
Y cuando yo ya tenía encima el reto de escribirlo, además con poco tiempo, dije, pues también la voy a usar. A ver, voy a empezar a experimentar y fue súper interesante, ¿no? Y desde entonces, pues el tema me ha dado muchas vueltas. Entonces, este proyecto, ahorita llevamos más de 80 entrevistas a profesores, estudiantes de distintos tipos de instituciones. Ha sido muy interesante, pero yo quizás la mayor preocupación que veo y respondiendo a tu pregunta es la brecha digital que se va a abrir, pero no solo es la brecha entre los usuarios y no usuarios, sino también es esto que el laboratorio del MIT de IA menciona, que es la deuda digital. ¿Y qué es esto de que cuando tú vas a empezar a delegar muchas habilidades en la IA, que lo estamos viendo, ¿no? Este, para que haga las actividades que tú tendrías que estar haciendo en la escuela como joven, ¿no? Que se está formando, y que no aprendas esa parte y que pienses, ¿no? Porque haya también una ilusión de que si pido que lo haga la IA, pues ya salí del paso perfectamente y sigo avanzando. eh, es súper riesgoso, ¿no? Súper, súper riesgoso. Vemos además una gran división entre lo que piensan los profes y las profas, de cómo lo están usando los alumnos, cómo deberían, así, y lo que cuentan los y las estudiantes, ¿no? Así es muy grande la diferencia. Cuéntanos un cachito, adelántanos un cachito de la investigación, a ver, No, dejo. bueno, pues, un cachito es eso, ¿no? O sea, hay profesores que están, pues, todavía aquí como imaginándose o pensando, o, ¿no? Diciendo: "Ay, pues sí, esto de la IA, pues ahí viene". No, no ahí viene, pues, tus estudiantes están haciendo todo con IA. Y quizás de las cosas más fuertes que hemos visto es que hasta los estudiantes más críticos, porque claro que hay de todo, todas opiniones, pero hasta los más críticos reconocen haber usado indebidamente la IA en algún momento, ¿no? Sí, de bueno, yo sé que no debería, pero bueno, estaba con prisa y lo tuve que hacer, ¿no? Porque sí es una herramienta absolutamente atractiva para ser usada, ¿no? Entonces, a mí, más que preocuparme los jóvenes y las jóvenes de ahorita, me preocupan los que vienen, ¿no? Yo en el libro hablo de Matt, mi sobrino, de la pantalla, del celular que tenía a los 3 años, no sé, sus papás. Pero ahorita está haciendo toda la tarea con IA, ¿no? En secundaria. O sea, ¿qué va a pasar con él que ya encontró que esta herramienta le soluciona perfectamente salir al paso de todo esto? Y claro que yo. Hablabas de, hablabas de la ilusión del dominio de los temas, ¿no? Y de los procesos. Y justamente eso es lo que no va a pasar, ¿no? No sé, yo que soy politóloga, recuerdo que tardé varios años, ¿no? Mi formación para escribir un buen ensayo, ¿no? Y es una habilidad que alcancé a base de escribir muchos ensayos, muchos, muchos, muchos. Y entonces ordenar mi pensamiento, hacer cuadros sinópticos, bullets, ¿no? Para colocar las ideas y decir, ok, aquí va, ¿no? Ujú, Que creo que la generación anterior a la nuestra, pues era peor porque hacían el borrador de sus tesis en máquina de escribir. Entonces, si se equivocaban, pero tenían que escribir a mano, luego pasarlo, ¿no? Y luego nosotros ya con las computadoras, bueno, podíamos cortar y pegar y editar, ¿no? Pero ahora es una locura porque es esto que estás diciendo, la falsa ilusión del dominio, ¿no? Eh, eh, sí, dices Matt y los que vienen detrás de Matt, ¿no? Este, pues es una cosa muy, como de mucha preocupación, ¿no, Alma? híjole, yo creo que va a revolucionar fuertemente muchos de estos procesos, porque hoy sabemos que estos que dices de la generación anterior a la nuestra, que a lo mejor escribían a mano y luego a máquina y luego se equivocaban y lo volvían a escribir, hoy sabemos que esos procesos cognitivos eran súper útiles, ¿no? Porque hoy estamos redescubriendo que escribir a mano parece ser que pues, te mueve ahí cosas en el cerebro que pensábamos que nada más era parte de una cosa muy mecánica, pues no es mecánico, ¿no? Sí sirve escribir a mano o escribir así detenidamente y leer y volver a escribir el borrador.
Y lo que me preocupa aquí es la brecha que se va a abrir, porque quienes caigan en esta ilusión, quienes no tengan otra forma de compensar esta construcción de habilidades, de conocimiento, pues entonces ahí sí es donde se va a abrir la brecha más fuerte, ¿no? Porque mientras puedas compensar con otras cosas, con otros capitales, o sea, lo veo en mi mismo sobrino, ¿no? En Matt. O sea, sé que es bastante listo, ¿no? Pero no está aprendiendo esta cosa, pero sé que al mismo tiempo pues tiene otros elementos que le están ayudando de alguna manera, ¿no? A formar criterio, a ciertas cosas que digo, bueno, ok, ahorita está haciendo todas las tareas con IA, pero bueno, tiene estas otras cosas. Pero quien no, ¿no? Quien nada más deposite en estas herramientas, porque realmente no hay ninguna forma de construir otras cosas más allá, ¿no? Porque esto que dices de cómo tú aprendiste a hacer ensayos, cómo yo aprendí a escribir, o lo que hayamos aprendido, ya no existe, ¿no? Ya va a ser de otra manera. Y entonces a lo mejor sí tenemos que pensar, bueno, ¿cuál va a ser esta nueva manera? Porque a lo mejor como tú lo estás contando, en 10 años alguien va a decir, pues sí, cómo me costó aprender a escribir bien con la IA desde mi propio punto de vista. O sea, algo que ahorita ni me imagino bien cómo, ¿no? Ni siquiera cómo plantearlo. Pero creo que sí ya es otra forma. Y, y- y no creo que las instituciones no estamos listas, los profesores y las profesoras no estamos listos, y esto es así una ola que va a llegar de una manera, tremenda. Sí, incluso hasta en la producción, yéndonos un poco fuera de la escuela, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de investigación, en la producción de papers y de cosas, y los tiempos, ¿no? La rapidez con la que estamos viviendo y que no tenemos como chance de reposar las ideas, de pensarlos mejor. Estamos produciendo, produciendo, produciendo. Y bueno, no necesariamente creo que sea algo positivo, ¿no? Sí, no necesariamente, ¿no? Bueno, Sí, y para finalizar, bueno, perdón, ¿te querías decir algo? no, pues es esa como esa revolución que está cambiando, ¿no? Y que va a modificar muchas cosas de cómo las vivimos, cómo las pensamos, pero sí me preocupa que las instituciones no estemos más avispadas en este debate, ¿no? Que vamos muy lentas, ¿no? Sí, Creo que sí, sí, muy bien. coincido contigo porque esto va muy rápido. ¿Qué te dejó, Alma, para finalizar? ¿Qué te dejó escribir este libro? ¿No? Además, me encanta porque esto que me dices del optimismo, bueno, me resonó a mí, ¿no? Yo busco el optimismo, a veces me cuesta trabajo, ¿no? Porque aprendí a ver el mundo con los lentes de los problemas públicos, ¿no? Al mundo, bueno, mi mundo laboral, ¿no? Este, pero, ¿qué te dejó a ti escribir este libro? Bueno, yo creo que fue una experiencia muy interesante. Fue un reto, ¿no? Yo creo que me gustan los retos, entonces lo escribí realmente, creo que fueron 3 meses completos. Y puse un calendario, ¿no? Y puse cuándo lo tengo que entregar y cuándo inicio. em, Me acuerdo, pues no sé, tener la hoja en blanco y decir, híjole, de verdad voy a hacer esto. Este, mm, en ese momento volví a ver la película esta de la lista de Schindler, y hay una frase muy buena del judío que está trabajando en la fábrica y que le dice a Schindler que tiene que hacer todas la serie de cosas, y dijo, no empieces si no sabes que vas a terminar, ¿no? Entonces puse esa frase y dije, ok, ya, voy a empezar y lo voy a terminar. Em, Esas cosas a nivel personal siempre ayudan de plantearte ese tipo de retos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí fue poner en papel muchas reflexiones que ya tenía sobre la escuela y que no había podido, ¿no? Sistematizar. Entonces eso me gustó, por supuesto, ¿no? Se tiene que hacer cargo también de lo que escribe, entonces creo que la prueba más dura del libro pues es el tiempo, ¿no? A ver cómo envejece y si
regreso a ver lo que digo y si lo leo y digo, ching, no, ni al caso, ¿no? Ese siempre es el peor temor, pero bueno, al final de cuentas, pues somos académicas y escribimos cosas y quedan ahí impresas y bueno, ya ni modo, ¿no? Creo que sí me queda esa duda de cómo va a envejecer el libro y cómo lo voy a ver en unos 2 años o en unos 5 años, ¿no? De las cosas que dije, si tienen sentido o no. Eh, y sobre todo, pues esto, ¿no? De tratar de ver al sistema como un conjunto, porque esa es parte de los debates que tenemos, ¿no? Teóricos, ¿no? Si es un sistema, si no es un sistema, o qué es este conjunto educativo y bueno, tratar de verlo desde todo, pues fue interesante, ¿no? Por supuesto hay cosas que digo, no, me faltó muchísimo aquí, esto no, esto, bueno, eso siempre también quedará, ¿no? Pero Siempre nos pasa, ¿no? Cuando sí. terminamos de escribir algo. Incluso la tesis de doctorado, no sé, decir chispas, podría hacerlo mucho mejor. Por eso está la sección de consideraciones finales y vías futuras, ¿no? De investigación. Sí, No, porque hay exacto, muchas para cosas, que no, ¿no? y limitaciones, ¿no? Y entonces ahí dices, Sí, bueno, sí, le falta mucho, que esto no eso, era eso, entonces, bueno, pues ya, no. Yo tengo claro. muy claro cuáles eran las limitaciones, traté de un poco abarcarlas, pero pues sí, siempre será eso, ¿no? Algo que escribes en un lapso de tiempo, que presentas, que se publica y bueno, pues creo que más o menos pues eso es lo que terminé por lo menos de hacer. Pues qué padre, Alma. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este episodio. Pues a la audiencia, a quienes nos escuchan, que nos siguen, ¿no? En el podcast, pues recomendarles tu libro, ¿no? Que lo lean y, y ya veremos, como dices tú, el paso del tiempo, ¿no? Pero lo importante es que plasmaste ideas y cosas que te preocupan, ¿no? Y te documentaste y también está a partir de entrevistas con muchos actores, la investigación que haces. Entonces, bueno, pues gracias por regalarnos este libro y muchas gracias por venir al podcast, ¿no? No, pues muchas gracias, saludos a la audiencia y qué bueno que sigues teniendo este espacio porque pues sí, son de estos pequeños aportes que hacemos, ¿no? No siempre es em, lo más redituable, no sé, ¿no? Pero creo que vale la pena tener este tipo de espacios para la comunidad y para que las personas sientan que pues tienen eso, ¿no? Un lugar donde pueden escuchar temas educativos sin tanta estridencia que pues a veces también no ayuda, ¿no? Sin tanta estridencia y sin tanta formalidad académica, ¿no? Es un espacio para todos, para el público en general, sí, justamente. Aquellas y aquellos interesados en los temas educativos, ¿no? Pues sí, felicidades por eso, Arce, y pues mucho gusto de haber estado aquí. Muchas gracias, Alma querida. Buena tarde y nos vemos pronto. Saludos.